Un pueblo dormía en paz, hasta que un caballo cubierto de sangre surgió en la niebla. El capataz del rancho empujó al campesino humilde contra el barro, mientras dos hombres lo sujetaban por los brazos. «No vuelvas a darles de tu cosecha», le escupió, antes de hundirle el rostro en el agua sucia del abrevadero. A unos metros, la esposa del campesino, con el vestido roto y las manos temblorosas, cubría los ojos de su hijo. Ambos estaban llenos de polvo, con la piel marcada por el sol y el llanto seco de tanto callar. Justo entonces, desde la espesura de la niebla, un caballo cubierto de sangre apareció al borde del campo. Nadie lo había visto llegar y nadie sabía de quién era, solo observaba, inmóvil, como si estuviera esperando algo. Pero lo que nadie imaginaba era que ese caballo no venía solo. Si te emocionan las historias que tocan el alma, suscríbete y no te pierdas lo que viene. Cuéntanos desde dónde nos ves. ¿Por qué hay un caballo solo en el canal? ¿Y qué es eso que le escurre del lomo?, preguntó el niño con los ojos clavados en la niebla. La pregunta quedó flotando en el aire como el olor a tierra seca y a maíz tostado que se escapaba de la cocina. Joaquín no respondió. Dejó la azada clavada en el surco recién abierto y caminó lentamente hacia la línea de árboles que marcaba el final de su terreno. El sol apenas comenzaba a pintar las hojas, pero la silueta del animal se distinguía con claridad. Era un caballo grande, oscuro, y tenía algo rojo bajando por el cuello. «Gertrudis», gritó sin voltear, «tráete una cobija, y a Diego, que no se acerque». Gertrudis salió del jacal limpiándose las manos en el delantal. El fogón seguía encendido y el comal lleno de tortillas que apenas se inflaban. Diego, el más chico, miraba sin parpadear al animal que temblaba a lo lejos. El caballo no tenía montura. Su respiración era pesada y su cuerpo estaba cubierto de una mezcla de sudor, barro seco y sangre. Joaquín se acercó despacio, con los brazos extendidos. Notó que el animal tenía una herida abierta en el costado y una mirada turbia, como si llevara días sin descanso. «¿Qué te hicieron, compadre?», susurró, dejando que el caballo oliera su mano. El animal no se movió, solo bajó la cabeza, como si esperara algo. Joaquín lo tocó con cuidado. La sangre seguía fresca, pero no era suya. Horas antes, la mañana había comenzado como todas. Joaquín se levantó con los gallos, echó agua en la cara y salió directo al campo. Su milpa no era grande, pero la cuidaba como a un hijo. Tenía surcos rectos, semillas guardadas de generaciones, y cada planta de maíz era fruto de su espalda encorvada. La sequía había apretado fuerte ese año, 3 semanas sin llover. Las hojas comenzaban a doblarse como si pidieran agua de rodillas. «Este año no alcanza», dijo Gertrudis esa mañana, mientras molía los últimos granos del maíz guardado en cántaros de barro. «Alcanza pa' lo que tiene que alcanzar», respondió Joaquín, cerrando la puerta con un empujón de hombro. Pero en su pecho el presentimiento ya empezaba a crecer, no por el maíz, no por la sequía, por el silencio raro que había en el aire. Ahora, frente al caballo herido, Joaquín no pensaba en el desayuno, ni en la milpa, ni en el calor que comenzaba a subir. Pensaba en quién podría haber lastimado a un animal así, porque esa herida no era de caída. Era un tajo largo, con filo, un corte hecho con rabia. «Tráeme la cubeta, Diego», pidió, sin quitar los ojos del animal. «Y ve por agua al pozo. Rápido». Gertrudis se agachó junto a él. Tocó la piel del caballo con respeto, como si estuviera tocando algo sagrado. «Esto no es normal, Joaquín. Aquí pasó algo feo». Él asintió en silencio. Alrededor, el campo parecía igual que siempre, pero no era igual. No después de que un caballo manchado de sangre apareciera solo, temblando desde la niebla. Gertrudis bajó la mirada. Luego, sin decir palabra, se levantó y entró al jacal. Volvió con una manta vieja y un rosario enredado en los dedos. «Yo no sé qué pasó allá afuera, Joaquín,
pero esto es una señal, y de las fuertes. El caballo, como si entendiera, relinchó suave. Luego miró hacia el norte, hacia donde quedaban las tierras de don Arturo Reyes. Joaquín también miró. Vamos a ver qué encontramos por allá, pero primero hay que curarlo. Este animal no vino hasta acá por casualidad, y en ese momento algo cambió en la milpa. El silencio dejó de ser natural, y el campo, por primera vez en años, dejó de sentirse seguro. «Ya viste, Joaquín», dijo Gertrudis con la frente sudada, señalando hacia el canal que cruzaba entre la milpa y el camino de terracería. «No baja ni una gota, ni una». Joaquín caminó hasta el borde del canal y se agachó. El agua, que usualmente corría con fuerza después del amanecer, estaba detenida como charco de patio. La tierra ya empezaba a resquebrajarse. «¿Otra vez?», murmuró mientras se incorporaba. «No puede ser. Ya era la tercera vez ese mes». El agua se cortaba sin aviso y volvía solo cuando los grandes sembradores terminaban de regar sus tierras más arriba. Pero esa mañana no regresó, y lo que encontró en el canal le revolvió el estómago. Una compuerta nueva, cerrada con candado, instalada justo donde empezaban las tierras de don Arturo Reyes. «Esto no lo hizo el río», dijo Joaquín con los dientes apretados. Cruzó el campo sin decir palabra. Pasó entre los surcos, entre el maíz ya medio vencido por el sol, con la rabia subiéndole por la nuca. Gertrudis lo vio alejarse y no lo detuvo. Sabía a dónde iba. Al llegar a la entrada de la hacienda La Providencia, dos hombres armados lo pararon. «Tengo que hablar con don Arturo», dijo sin rodeos. «Es urgente». «Él no recibe visitas», respondió uno de ellos acomodándose la gorra, «y menos sin cita. Dile que es Joaquín Cárdenas, de Milpillas, que el agua ya no llega». El hombre bufó, pero se alejó. Joaquín esperó de pie bajo el sol que ya picaba. El portón rechinó. El capataz, un tipo de mirada fría y botas relucientes, lo miró con sorna. «Dice don Arturo que si quieres agua, la compres como todos los demás, que ya no hay favores». «¿Favores?», espetó Joaquín sin poder contenerse. «Ese canal fue hecho con trabajo de toda la comunidad. Esa agua no es suya. Pues ahora pasa por su terreno, y lo que pasa por su terreno es suyo», respondió el capataz con voz pausada, casi burlona. «Así es la ley». Joaquín quiso responder, pero en ese momento apareció Arturo Reyes en persona. Iba montado en un caballo fino, con camisa blanca y sombrero ancho, como si fuera día de feria. Detuvo su paso justo frente a Joaquín. «¿Otra vez tú, Cárdenas?». «Necesitamos el agua, don Arturo. Ya ni pa' los animales alcanza». Arturo lo miró de arriba abajo, sonriendo como quien ve a un niño pedir algo imposible. «Yo también necesito agua. Tengo 500 cabezas de ganado que alimentar. Y ¿sabes qué? No puedo darme el lujo de mantener a los que no invierten». «¿Invertir? Nosotros sembramos con las manos, con la vida». La voz de Joaquín tembló. «¿Y ahora nos quieres secar como si fuéramos plaga?». «Mira, Joaquín», dijo Arturo desmontando con calma. «Tú y tu milpita no son el futuro. Ya no se siembra como antes. Aquí ya se habla de tractores, de riego por goteo, de drones, no de tus bueyes y tus surcos rectos. Ese tiempo ya pasó». Joaquín apretó los puños. Sintió cómo la rabia se le acumulaba en el pecho como piedras, pero no respondió. Solo miró a Arturo directo a los ojos. «El agua no es suya y vamos a recuperarla». El silencio fue espeso. Uno de los hombres rió nervioso, pero nadie más se atrevió a hablar. «Haz lo que quieras», dijo Arturo finalmente subiendo al caballo. «Pero no me vengas a llorar cuando tu milpa se muera». Y se fue. Joaquín se quedó parado ahí, tragando seco. Se sintió pequeño, ridículo, impotente, pero también más firme que nunca. Esa tarde, mientras el sol quemaba la tierra, Joaquín volvió a su parcela. Vio a Diego regando lo poco que quedaba con cubetas. Gertrudis lo esperaba en la sombra del mezquite, con un jarro de agua que sabía más a lodo que a esperanza. «¿Qué te dijo?». Joaquín no respondió enseguida.
Miró al caballo herido que aún descansaba bajo el tejabán, moviendo las orejas con nerviosismo. Aquel animal seguía ahí, como si supiera que algo se estaba por romper. «Nos secaron», dijo al fin, «pero no nos vamos a dejar». Gertrudis asintió, luego bajó la vista al rosario en su mano y dijo algo que heló la tarde. «Ese caballo no llegó nomás por llegar. Algo viene, Joaquín, algo fuerte». Y mientras el sol se ocultaba detrás del monte, una brisa seca levantó el polvo de la tierra agrietada. La lucha apenas comenzaba. La niebla llegó sin aviso. A las 5 de la mañana ya no se veían ni los postes de luz del camino viejo. Cubría todo como si el cielo se hubiera caído en pedazos sobre el valle. Joaquín se levantó antes de que cantaran los gallos. Escuchó el chirrido de las láminas, el viento detenido, el silencio espeso como caldo sin sal. Cuando abrió la puerta, no pudo ver más allá de su propio paso. ¿Y esta bruma?, murmuró, tanteando con los pies el camino de tierra. Gertrudis lo alcanzó con un suéter en la mano. «Está raro, ¿verdad? Ni en invierno baja así», dijo, ajustándole la prenda por los hombros. «Esto no es normal». Joaquín asintió sin responder. En su interior, algo se movía. Un presentimiento sordo que no lograba quitarse de encima desde la discusión con Arturo. Como si el aire supiera cosas que él no. Fue hasta después del café, cuando el sol ya intentaba asomarse, que llegó el primer grito. Un caballo manchado de sangre». La voz era de Domingo, el panadero, que corría agitado por el camino de terracería, con el mandil salpicado de harina. Joaquín salió al trote, Diego lo siguió descalzo. Al llegar al cruce de la milpa y el campo de pastura, lo vio. Era el mismo caballo de días atrás, pero ahora tenía el pelaje aún más sucio, los flancos cubiertos por algo que ya no parecía solo sangre, sino barro mezclado con tierra y quién sabe qué más. Respiraba fuerte. Tenía espuma en el hocico y los ojos desorbitados. «¿Es tuyo, Joaquín?», preguntó Domingo jadeando. «¿De dónde viene?». «Trae algo en la pata». Joaquín se acercó despacio. El animal cojeaba. Su pata derecha trasera tenía una cuerda rota amarrada, como si lo hubieran tenido atado, o como si hubiera escapado de algo. «No es mío, pero creo que nos está buscando», dijo en voz baja. Gertrudis llegó con otros vecinos. El murmullo crecía. «¿Lo reconoces, Lucinda?». «No, yo no lo había visto nunca, pero tiene cara de haber visto el infierno». «¿Y esa sangre?», preguntó don Mateo, el más viejo del pueblo. Joaquín no quiso imaginar. Algo en su pecho le decía que ese caballo venía de algún lado cercano y que no llegó solo. «Va para la entrada del rancho», avisó Diego señalando. El caballo empezó a caminar despacio hacia el corazón del pueblo. Nadie lo detenía. Todos lo seguían en silencio, como si él supiera a dónde iba. Esa misma tarde, los rumores se esparcieron como pólvora. Que lo vieron salir de los terrenos de don Arturo, que alguien escuchó disparos en la madrugada, que es el caballo de uno de los muchachos que trabajaban allá y que ahora nadie encuentra. El aire se volvió más pesado que la niebla. Joaquín no podía sacarse al animal de la cabeza. Esa mirada, ese andar cansado, esa sangre seca en la piel, no era normal. Algo estaba mal, algo muy cercano. Al caer la noche, Gertrudis encendió 2 veladoras en la puerta. No por miedo, Joaquín, sino por respeto, porque lo que sea que pasó fue grave. Joaquín asentía, pero su mente ya estaba en otro lado. El caballo había quedado en la vieja cochera de don Mateo, comiendo despacio. Nadie se atrevía a moverlo. Horas después, mientras el pueblo dormía, Joaquín salió de su casa. Caminó en silencio hasta la cochera. El caballo levantó la cabeza al verlo. Ya no temblaba, solo lo miraba fijo. «¿De dónde vienes, compadre?», susurró. «¿Qué fue lo que viste?». El caballo relinchó bajito. Luego giró la cabeza hacia el norte, hacia el mismo lugar que había señalado el día anterior, los linderos de la Providencia. Y entonces Joaquín lo sintió claro, como el filo de un machete. Ese animal había presenciado algo.
y lo estaba guiando hacia ello. El miedo no era el mismo, ahora tenía forma, color, y avanzaba en silencio, como la niebla que seguía sin irse del valle. Joaquín se despertó empapado en sudor, con la respiración entrecortada y el corazón como tambor dentro del pecho. El gallo aún no cantaba. Afuera, la niebla seguía pegada a la tierra como si no quisiera soltarla. «¿Otra pesadilla?», murmuró Gertrudis desde la cama sin abrir los ojos. Joaquín no respondió de inmediato. Se sentó al borde, mirando la pared de adobe. En el sueño, el caballo estaba parado justo frente a su milpa, con la misma sangre seca, pero esta vez lo miraba directo, como si quisiera decirle algo. Luego relinchaba fuerte y detrás de él se veían llamas, gente gritando, olor a humo. «Era el caballo», susurró finalmente, «el mismo, pero todo ardía». Gertrudis abrió los ojos. «No me gusta eso, Joaquín, ni a mí». Se vistió en silencio, tomó la lámpara de aceite y salió. El aire estaba frío, pesado, con ese olor a tierra mojada, pero sin haber llovido. Algo no cuadraba. Cuando llegó al lindero de su terreno, se detuvo en seco. Allí estaba, el caballo, parado justo en el borde de la milpa a medio metro de los surcos, con la cabeza baja y el cuerpo quieto como estatua. No se movía, no hacía ruido. Solo estaba ahí, como en el sueño. «¿Qué haces aquí otra vez?», murmuró Joaquín avanzando con cautela. El animal no reaccionó, ni un movimiento de orejas, ni un resoplido. Parecía congelado. Joaquín rodeó el terreno, echando ojo por si había huellas, algo roto, algo fuera de lugar. Nada, todo estaba intacto, solo el caballo, mirándolo con esa calma que ya no le parecía normal. Volvió a acercarse, extendiendo la mano. El caballo dio un paso atrás, no con miedo, sino como quien protege algo. «¿Qué me estás queriendo decir, eh?». No hubo respuesta, claro, pero Joaquín sintió una presión en el pecho, como si algo estuviera a punto de estallar, y ese animal lo supiera. A las 8, Gertrudis lo encontró sentado en el borde del corral, con la cabeza entre las manos. «¿Amaneció ahí?», preguntó viendo al caballo a unos metros. «Sí, y no se ha movido desde entonces». Ella lo miró un rato en silencio, luego bajó la vista al suelo. «Joaquín, eso no es normal. Los animales no hacen eso, mucho menos solos, sin dueño y 3 días seguidos». «Ya lo sé, no es por meter miedo, pero yo sí creo que es una señal. Algo pasó, o va a pasar, y ese caballo está avisando». Joaquín levantó la vista con los ojos cargados. «¿Y si sí? ¿Y si lo dejaron vivo para que viniera a traer el aviso? ¿Y si viene huyendo de algo más grande?». Gertrudis apretó el rosario en sus manos. «Entonces hay que prepararnos. No podemos quedarnos esperando a que nos caiga encima». Esa tarde, Joaquín recorrió los alrededores del terreno. Habló con don Mateo, con Domingo el panadero y con un muchacho que ayudaba en los potreros. Nadie había visto nada raro, pero todos seguían hablando del caballo. Ya empezaban a llamarlo el mensajero. «Yo digo que viene del norte, de las tierras de la Providencia», dijo uno. «Dicen que Arturo trae gente nueva, armada, que quiere limpiar las orillas del canal». «¿Limpiar cómo?». «Pues quitar lo que no le sirve. Ya ves cómo es». La idea quedó flotando en el aire como amenaza muda. Joaquín regresó al rancho con un nudo en el estómago. Por la noche, mientras cenaban en silencio, Gertrudis rompió la quietud. «Mañana quiero ir a ver a Lucinda. Ella sabe leer las señales. Y esto no es de este mundo, Joaquín». Él la miró serio, pero no discutió. En su interior también sentía que estaban por cruzar una línea de la que ya no habría regreso. Afuera, el caballo seguía ahí, mirando al horizonte, inmóvil, silencioso, esperando, y en el aire, como un eco que no se escuchaba, pero se sentía algo, ya se venía acercando. «¿Y esa cara, papá?», preguntó Sergio mientras entraba a la oficina de la hacienda con una carpeta bajo el brazo. Arturo Reyes estaba de pie, mirando por la ventana los campos que se extendían más allá de donde alcanzaba la vista.
Su café seguía intacto sobre el escritorio. El silencio de la habitación pesaba más que el calor del mediodía. ¿Viste los reportes?, preguntó sin voltearlo a ver. Sí, la nueva zona de riego está lista para ampliarse, pero necesitamos tomar parte del terreno comunal. Arturo se dio la vuelta despacio, con esa calma que usaba solo cuando iba a decir algo serio. No vamos a pedir permiso, Sergio. Vamos a tomarlo. Sergio frunció el ceño. ¿Y si reclaman? Que reclamen. La tierra que no produce estorba. Y esa gente se aferra a métodos viejos, a la milpa seca, al así lo hacían mis abuelos. Eso no da de comer, no en estos tiempos. Sergio se sentó, dejando la carpeta sobre la mesa. Estás hablando de mover a familias completas. No son solo tierras, son vidas. Arturo lo miró con dureza. Son obstáculos. ¿O crees que vamos a competir con otras regiones sembrando con azadón? Aquí se viene la maquinaria pesada, tractores modernos, drones, fertilizantes de alta densidad. Esto ya no es una hacienda de romanticismo rural, es una empresa. Sergio respiró hondo. A pesar de estar acostumbrado a los modos de su padre, esa frialdad siempre le picaba por dentro. ¿Y si se niegan? ¿Si se organizan? Entonces entramos con abogados, o con los que no usan traje, respondió Arturo dando un sorbo al café frío. Lo que me importa es que en 6 meses estemos exportando. Ya hablé con los proveedores, los tractores llegan en 2 semanas, necesitamos espacio. Mientras eso pasaba en la hacienda, Joaquín estaba de rodillas, sembrando lo poco que pudo rescatar del último costal de semillas. El caballo seguía cerca, echado bajo la sombra del mezquite, como si ya formara parte del paisaje. No sé si estamos haciendo lo correcto, Gertrudis, dijo, clavando la mirada en la tierra dura. Algo se viene, y no sé si vamos a aguantar. Claro que vamos a aguantar, respondió ella firme. No por terquedad, sino por dignidad. Diego, el más chico, llegó corriendo desde el camino de tierra. ¡Papá, papá! El camión de los tractores pasó por la entrada. Llevaban cosas grandes, máquinas bien pesadas. Joaquín se levantó de golpe. ¿A dónde iban? Pa'l norte, por donde está la tierra de los Márquez. Gertrudis se miró con él en silencio. Todos sabían que la tierra de los Márquez era comunal. Viejos sembradores que vivían de lo poco que daban sus parcelas. Si Arturo empezaba por ahí, no tardaría en seguir hacia el resto. Esa noche hubo junta en la escuela vieja. Una mesa larga, café en jarros de peltre y muchos rostros preocupados. Dicen que los tractores ya están aquí, dijo Lucinda, que Arturo va a tumbar todo lo que esté cerca del canal. ¿Y nadie lo detiene?, preguntó uno de los ancianos. ¿Ni el comisariado? El comisariado ya está comiendo de su mano, respondió otro. Joaquín se puso de pie. Habló con voz firme, sin gritar, pero con esa fuerza que le salía del estómago. Si nos quitan la tierra, nos quitan la vida. No vamos a correr, no otra vez. ¿Y qué propones?, preguntó un joven. ¿Enfrentarlos? Propongo organizarnos, vigilar los límites, hablar con los que aún no han vendido y, sobre todo, no tener miedo, porque si él mete máquinas, nosotros metemos dignidad. Un silencio respetuoso llenó la sala. Solo se oía el zumbido de los insectos en la noche. ¿Y el caballo?, dijo una mujer al fondo. Ese animal no está aquí por casualidad. Lo siento en el alma. Es una advertencia. Todos miraron a Joaquín, y él supo, en ese instante, que algo más grande que ellos mismos se estaba formando. No era solo un conflicto por tierras, era una lucha por seguir siendo lo que eran. Y esa noche, mientras el pueblo dormía, los tractores encendieron motores, y el primer surco fue abierto, sobre tierra que no les pertenecía. El caballo apareció justo cuando el sol se estaba yendo. Como si esperara a que el calor se calmara para moverse, se colocó al borde de la milpa y relinchó suave, una sola vez, apenas un quejido ronco. Joaquín, que estaba cerrando el gallinero, volteó de inmediato. ¿Otra vez tú?,
murmuró quitándose los guantes. El animal no se movía, pero no lo quitaba de la vista. Luego giró la cabeza hacia el monte, dio un paso y volvió a mirar. «¿Qué quieres que vea?», preguntó Joaquín, más para sí mismo que esperando respuesta. Gertrudis salió al pórtico. «¿Qué pasa? El caballo está como llamándome. ¿No será peligroso andar siguiendo animales por el monte de noche? No lo creo. Este no anda suelto por andar. Algo quiere mostrarme». Sin pensarlo más, Joaquín tomó su sombrero, la linterna y salió tras el caballo. El animal caminaba despacio, deteniéndose cada tanto, como guiando. Cruzaron el corral, pasaron entre los matorrales y siguieron hasta una zona que Joaquín no pisaba desde hacía meses. Los terrenos bajos, donde a veces se escondían animales perdidos. El aire ahí era distinto, más húmedo, más denso. «¿A dónde vamos?», susurró Joaquín apuntando con la linterna. De pronto, el caballo se detuvo. Relinchó más fuerte, como llamando la atención. Joaquín alzó la luz. Y entonces lo vio. Una cría de vaca, apenas unas semanas de nacida, tirada entre las ramas, sangrando por una herida en la pierna. Respiraba con dificultad. Sus ojos estaban abiertos, pero vidriosos. «¡Ay, criatura!», exclamó corriendo hacia ella. Se arrodilló junto al animal y revisó la herida. Era profunda, con los bordes irregulares, como si algo la hubiera rasgado. Pero no era un alambre, era algo peor. El caballo se acercó hasta quedar a un par de metros. No se movió, solo observaba. «¿Tú la encontraste?», preguntó Joaquín con la voz rota. El caballo relinchó bajo, como si respondiera. Joaquín quitó su camisa, la hizo bola y la presionó contra la herida para frenar la sangre. Luego cargó a la cría con esfuerzo, apoyándola sobre su espalda, y comenzó a caminar de regreso. «Vamos, muchacho, no me dejes solo ahora». El caballo caminó a su lado todo el trayecto sin despegarse, como si supiera que Joaquín no podía con todo él solo. Cuando llegaron, Gertrudis ya estaba en la entrada, con el farol encendido y una cubeta de agua lista. «Dios mío, ¿qué pasó?». La encontramos en el bajo. Estaba tirada, sangrando. El caballo me llevó directo hasta ella. ¿Él? Sí, como si supiera que estaba ahí, como si hubiera querido salvarla. Gertrudis no preguntó más. Se arrodilló junto a Joaquín y comenzaron a limpiar la herida. Diego trajo gasas, un poco de pomada vieja y mantas. Pasaron horas cuidando al animal. Le dieron leche tibia, lo cubrieron con trapos secos y rezaron en silencio. Cuando por fin la cría se quedó dormida, respirando más tranquila, Joaquín se levantó y fue al corral. El caballo estaba ahí, como esperándolo. «No sé qué viste allá», dijo Joaquín, rascándole suavemente el cuello. «Pero lo que hiciste hoy fue de otro mundo». El animal no reaccionó, pero tampoco se fue. A la mañana siguiente la noticia corrió como el viento. Dicen que el caballo de Joaquín salvó una cría, que la encontró en el monte y que si no es por él, se muere. Ese animal no es cualquier cosa, es un protector. Lucinda fue la primera en decirlo en voz alta. Ese caballo no vino por casualidad, vino porque algo se está pudriendo en esta tierra y alguien o algo lo mandó para cuidarnos. Desde ese día, nadie volvió a llamarlo el animal suelto. Ahora lo llamaban el centinela. Y mientras en el norte los tractores seguían rugiendo, en el sur del valle un pueblo empezaba a despertar, con un caballo de ojos tristes guiando el camino. Gertrudis estaba arrodillada junto al fogón, moliendo el último puño de maíz que le quedaba en el metate. El sonido de la piedra contra el grano seco la hizo viajar. Cerró los ojos un momento y recordó las manos de su madre, arrugadas pero firmes, enseñándole a moler, a sembrar, a escuchar a la tierra. «La milpa no se trabaja a gritos, mija», le decía su madre. «Se trabaja con respeto, con paciencia». Abrió los ojos. Afuera el sol apenas comenzaba a colarse por las tejas del techo.
Diego seguía dormido y Joaquín ya estaba en el campo, revisando la cría de vaca herida que apenas había logrado pasar la noche. Ella suspiró hondo. Algo dentro le decía que ya no podían esperar, que la tierra no solo necesitaba agua, también necesitaba gente que la defendiera. Más tarde, caminó hasta la casa de Lucinda. Llevaba un morral con tortillas y un poco de café. Tocó con fuerza y esperó. Lucinda salió con la misma expresión que tenía desde que empezó el rumor de los tractores. Ojos despiertos, alma inquieta. ¿Vienes por lo mismo?, preguntó sin saludar. Sí, pasa. Se sentaron bajo la sombra de un limonero. Gertrudis sacó el café, sirvió en un jarro y luego fue directa. Esto no es solo por nuestras tierras, es por todo, por cómo quieren borrar lo que somos, el modo en que sembramos, lo que comemos, hasta cómo rezamos. Lucinda asintió. Arturo quiere borrar la raíz, pero una raíz viva no se arranca fácil. Entonces vamos a enseñarles que aquí las raíces siguen vivas. Ese mismo día, Gertrudis y Lucinda comenzaron a visitar a otras mujeres, a los Márquez, a doña Teófila, a las muchachas de la panadería. No hablaban de pelear, hablaban de cuidar, de resistir con lo que tenían. Conocimiento, experiencia, unión. En casa de Teófila, una mujer de 70 años con manos de cuero y mirada de fuego, la conversación se volvió más seria. Nos quieren quitar la milpa, sí, pero también la historia, las semillas que guardamos por años, las que no compramos en sobres brillantes, las que saben a lo que debe saber la tierra. Yo tengo semillas de frijol negro que eran de mi abuela, dijo otra. Si meten maquinaria, nos revientan todo. Entonces no dejemos que entren, dijo Gertrudis con firmeza. No tenemos tractores, pero tenemos voz, y manos, y memoria. La idea fue tomando forma, primero con palabras, luego con acciones. Esa tarde, Gertrudis regresó a casa con el rostro lleno de polvo, pero los ojos encendidos. ¿Dónde estabas?, preguntó Joaquín, sacudiéndose la camisa. Pensé que algo te había pasado. Estaba sembrando otra cosa. ¿Cómo? Esperanza, Joaquín. Y coraje. Hablé con varias. Nos vamos a organizar. Joaquín se quedó callado. La miró como si la estuviera viendo por primera vez. No con miedo ni con duda. Con respeto. Te conozco desde que eras una chamaca, dijo. Pero hoy pareces tu madre. Gertrudis sonrió, se limpió las manos en el delantal y se sentó junto a él. ¿Sabes qué decía ella? Que cuando una milpa resiste el primer granizo, ya nadie la detiene. Y nosotras ya aguantamos muchos. ¿Y qué piensan hacer? Un trueque de semillas. Que todos los que todavía tengan compartan y que las que no aprendan a guardarlas. Vamos a reactivar las parcelas con lo que tengamos. Sin fertilizantes de laboratorio, sin máquinas. Joaquín asintió. Luego miró hacia el corral. El caballo, como siempre, estaba ahí, observando. ¿Y él qué dice? Él no necesita hablar. Nomás con estar ahí ya nos está diciendo todo. Gertrudis lo miró. A veces me pregunto si ese animal no viene de otro tiempo, uno donde la tierra sí se respetaba. Quizá viene del que queremos volver a vivir, respondió Joaquín. Y en ese silencio, bajo el sol que comenzaba a caer, se sintió algo distinto en el aire, como si la tierra hubiera escuchado todo, como si la raíz empezara a temblar, pero no de miedo, sino de fuerza. La noche estaba demasiado callada, ni grillos, ni viento, ni el canto lejano de algún gallo despistado. Joaquín se removía inquieto en la cama, con el cuerpo cansado pero el alma en guardia. Gertrudis dormía a su lado, envuelta en su rebozo, mientras Diego respiraba profundo desde el catre del rincón. Entonces pasó. Un relincho largo, desgarrado, quebró el silencio como cuchillo en vidrio. Joaquín se sentó de golpe. «¡El caballo!», murmuró, ya poniéndose las botas. Afuera, el aire olía raro, a humo. Corrió a la puerta, abrió de un tirón y lo vio. Una lengua de fuego se alzaba al fondo del terreno, justo donde empezaba el sembradío.
El caballo daba vueltas frente a las llamas, relinchando como si gritara por ayuda. «¡Gertrudis! ¡Se está quemando la milpa!». Ella despertó de un salto y en segundos ya estaba con el balde en las manos. Diego salió detrás, con los ojos abiertos como platos. Joaquín corrió hacia las llamas. El fuego era bajo, pero se extendía rápido por la sequedad de la tierra. Tomó ramas, palas, lo que pudo, y comenzó a golpear las brasas. Gertrudis y Diego lo siguieron, lanzando agua, cubriendo con costales húmedos. El caballo no se fue, se quedó a un lado moviéndose con ansiedad, como si vigilara. Fue entonces que Joaquín vio la figura. A lo lejos, entre el humo y la oscuridad, alguien corría por el camino viejo, cubierto por una capucha. No llevaba lámpara, no parecía vecino, solo una sombra que se perdía en dirección al norte. «¡Oye! —gritó Joaquín soltando la rama. —¡Regresa, cobarde! Pero la figura ya se había perdido. El fuego tardó casi 1 hora en apagarse. Los vecinos, alertados por el relincho, comenzaron a llegar uno a uno. Don Mateo, Lucinda, Domingo el panadero. Todos con cara de susto, de coraje. ¿Qué pasó? ¿Fue un accidente? No, lo hicieron a propósito, dijo Joaquín con la voz seca y los brazos tiznados de negro. Alguien vino a prenderle fuego. ¿Y lo viste? Vi que huía, pero no pude ver quién era. Venía del norte. Silencio. Todos sabían lo que quedaba al norte. Más tarde, mientras revisaban los daños, Gertrudis tomó un puño de tierra quemada y la dejó caer entre sus dedos. Esto no es solo maldad, es un aviso. ¿Crees que fue Arturo?, preguntó Diego en voz baja. Joaquín no respondió. Lo miró. Luego miró al caballo que seguía de pie en el mismo lugar, respirando fuerte. No lo sé, hijo. Pero quien quiera que haya sido, sabía lo que hacía. Lucinda se acercó con su linterna en mano. Hay huellas, allá por el cerco, ligeras, como de botas nuevas, y ramas rotas. Alguien vino a pie, pero no vino solo. El fuego no fue lo único que dejó. ¿Qué más?, preguntó Gertrudis, acercándose. Lucinda alzó una botella rota. Dentro tenía un trapo quemado. Esto lo usaron para prender. Joaquín la tomó. La giró entre las manos. Luego, apretando la quijada, dijo: «Quieren asustarnos, quieren que nos rindamos, pero no se va a poder». El caballo, como si lo entendiera, soltó un bufido fuerte. Todos se volvieron a mirarlo. Sus ojos brillaban con el reflejo del fuego apagado, pero su postura era firme, como si estuviera de guardia. Don Mateo, con su voz cascada, dijo lo que muchos ya pensaban: «Ese animal no está aquí nomás para pastar, está aquí para proteger». Gertrudis se acercó al caballo, le tocó el cuello y murmuró: «Gracias». Y el caballo bajó la cabeza. Esa noche nadie durmió tranquilo. En cada casa se encendieron veladoras, se reforzaron las cercas y se hablaron verdades que llevaban tiempo calladas. Porque en un pueblo donde queman la milpa, no solo arde el maíz, arde la dignidad, pero también se enciende algo más fuerte, la decisión de no ceder, de defender la raíz. Y con el centinela vigilando bajo la luna, sabían que no estaban solos. El sol apenas comenzaba a calentar la tierra cuando Joaquín salió con la azada al hombro. La zona quemada de su milpa seguía oliendo a carbón viejo, a raíz herida. Las cenizas se mezclaban con el polvo, como si la tierra misma estuviera de luto. Mientras repasaba los límites del terreno, algo llamó su atención. A unos metros del cerco, justo donde el fuego empezó, la tierra estaba marcada. No eran huellas de pies ni animales, eran surcos anchos, profundos, de llantas. Joaquín se agachó. Pasó los dedos sobre las marcas. Eran recientes. La tierra aún estaba suelta, como si algo pesado hubiera pasado por ahí en la madrugada. ¿Quién diablos andaría aquí con un vehículo tan cerca de la milpa?, murmuró para sí, apretando la mandíbula. Siguió el rastro hasta donde la cerca se doblaba hacia el camino viejo. Ahí encontró otra marca, una colilla de cigarro aplastada con una suela de bota.
La recogió con cuidado y la guardó en el bolsillo. Volvió la vista al norte, la Providencia. ¿Y estás seguro que eran llantas?, preguntó Domingo mientras se limpiaba las manos con el mandil. ¿No sería una carretilla? ¿Una carretilla con ruedas de camión? Joaquín lo miró directo. No, esto fue una camioneta, o algo más grande. ¿Tractores? Tal vez. Lucinda, que escuchaba desde un costado, cruzó los brazos. ¿Crees que Arturo mandó a alguien? Joaquín se tomó un segundo antes de responder. No tengo pruebas, pero sí corazonada. Y ya ves que aquí, cuando el corazón avisa, es porque algo está mal. Esa tarde, Gertrudis estaba separando semillas junto a Diego cuando Joaquín llegó con el ceño fruncido. Encontré huellas, llantas y una colilla. Colilla, cigarro rubio, nadie aquí fuma eso. ¿Crees que fue alguien de la Providencia? No puedo afirmarlo, pero cada vez que Arturo da un paso, nosotros perdemos algo. Gertrudis suspiró y se quedó en silencio unos segundos. Entonces, no esperes a que venga por más. Haz algo, Joaquín. ¿Y qué quieres que haga? ¿Ir a confrontarlo sin pruebas? No, pero podemos hablar con los demás. Mostrar las marcas, que todos vean, que sepan. Al anochecer, Joaquín regresó al lugar donde había encontrado las huellas. El viento ya había comenzado a barrer parte del rastro, pero ahí seguían, claras como acusación. Se agachó de nuevo, pasando la linterna sobre la tierra. Entonces escuchó el crujido. Volteó. El caballo estaba ahí, parado justo donde empezó el fuego. No se movía, no hacía ruido. Solo lo miraba como si ya supiera lo que Joaquín había descubierto. Tú también lo sentiste, ¿verdad? El centinela bajó la cabeza. Joaquín se acercó despacio, acariciándole el cuello. El animal respiraba fuerte, pero tranquilo, como si estuviera esperando una señal. Y en ese instante, Joaquín la tuvo. Esto no se va a quedar así, no otra vez. Horas después, en la reunión del pueblo, Joaquín sacó la colilla y la dejó sobre la mesa. No es de aquí, nadie la fuma, nadie pasó por ese lado sin saber a qué iba. ¿Y las huellas?, preguntó Mateo. Ahí están. Si no las ven hoy, el viento las borra mañana, pero el daño ya está hecho. Lucinda tomó la palabra. No vamos a acusar sin pruebas, pero tampoco vamos a cerrar los ojos. Si alguien quiere quitarnos lo poco que tenemos, se va a topar con pared. ¿Y el caballo?, preguntó una mujer del fondo. Dicen que estaba parado justo donde comenzó el fuego. Joaquín asintió. Ese animal sabe cosas que nosotros apenas empezamos a entender. La sala se quedó en silencio. Nadie lo tomó por loco. Nadie se rió, porque todos sabían que en ese valle a veces la tierra habla. Y a veces lo hace a través de un caballo cubierto de sangre. El patio de la casa de los Cárdenas olía a café tostado y pan de rancho. Gertrudis había colocado sillas viejas alrededor del mezquite, unas cubetas volteadas y un par de bancos prestados. No hacía falta lujo, hacía falta valor. Las primeras en llegar fueron Lucinda y doña Teófila, envueltas en sus rebozos, con paso firme y mirada decidida. Luego llegaron las hermanas Andrade, que traían canela y pan. Después las hijas de don Mateo, la comadrona Rosalía y hasta Lupita, la que cuidaba niños de sol a sol. ¿Todas estamos?, preguntó Gertrudis cerrando la reja del corral. Las que debíamos estar, sí, respondió Lucinda cruzándose de brazos. El ambiente estaba cargado, no de miedo, sino de ese coraje que solo conocen las mujeres que han visto cómo les quitan todo y aún así siguen paradas. Gertrudis no dio vueltas. Nos están despojando, no solo de la tierra, también de la forma en que la trabajamos, la vivimos, la defendemos. Arturo quiere arrasar con todo, dijo una. Dicen que ya firmó papeles para que metan más tractores, que va a cerrar el paso del agua, y que ahora ya no se puede sembrar ni frijol en paz sin que manden a quemarte la milpa, agregó otra. ¿Y los hombres?, preguntó Lupita. ¿Ellos qué piensan hacer?
Están organizándose, pero no podemos esperar que lo hagan todos solos, dijo Gertrudis. La lucha no es solo de ellos. Nosotras también tenemos voz. Hubo un murmullo, asentimientos. Una de las más jóvenes alzó la mano. ¿Y qué propones? Gertrudis miró a todas una por una y luego soltó. Vamos a formar un comité de defensa, de mujeres. Vamos a cuidar las semillas, compartirlas, hacer trueques, vigilar los canales y tomar nota de cualquier movimiento extraño. Si viene maquinaria, sabremos antes, y si se acercan a nuestras parcelas, no se van a topar con silencio. Doña Teófila, que rara vez hablaba más de lo necesario, se incorporó con el bastón. Yo vi cómo a mi padre lo sacaron del campo con amenazas. No voy a permitir que ahora me lo arranquen a mí también. Cuenta conmigo, mija. Lucinda asintió. Vamos a repartir tareas, cada quien en su zona, y todas con ojos abiertos. Y si alguien ve algo raro, agregó Rosalía, lo cuenta, aquí no hay secretos. El ambiente cambió. Ya no era solo una reunión, era un pacto, un renacer. Las mujeres se tomaron de las manos, formaron un círculo improvisado y compartieron sus nombres en voz alta, como si sellaran algo antiguo. Desde la colina, el centinela observaba, parado, inmóvil, con el sol cayendo detrás de él, como si supiera que lo que estaba ocurriendo ahí abajo no era cualquier cosa, era el inicio de una nueva raíz. Más tarde, cuando todas se habían ido, Gertrudis se quedó sola, recogiendo tazas y mantas. Joaquín se acercó con la camisa suelta y el rostro cansado. ¿Qué fue todo esto? Un primer paso, respondió ella sin mirarlo. ¿Y qué sigue? Resistir y no agachar la cabeza. Joaquín se quedó callado un momento, luego levantó la vista hacia el cerro. Ese caballo no ha dejado de mirar desde que llegaron. Lo sé, dijo Gertrudis. Parece que también está cuidando. Tal vez ya no estamos solos. Ella se acercó, tomó su mano y susurró. Nunca lo estuvimos, no más que a veces lo olvidamos. Y mientras el viento fresco bajaba por el valle, el centinela siguió en lo alto, firme, con la mirada fija en el pueblo, como si supiera que la verdadera batalla estaba por empezar. El centinela apareció de nuevo al amanecer. Joaquín lo vio desde el corral, parado al borde del camino, con las orejas alzadas y la mirada clavada hacia el monte. No relinchó, no se movió, solo esperó. «Papá, creo que quiere que lo sigamos», dijo Diego, que apenas salía con los ojos hinchados de sueño. «Yo también lo creo, hijo», respondió Joaquín tomando el sombrero. «Tráete la linterna y cuidado con las piedras». El caballo empezó a caminar apenas los tuvo cerca. Iba lento, pero seguro. No se detenía a mirar atrás. Cruzaron el potrero seco, bajaron por la vereda que llevaba a los llanos y luego se desviaron hacia una cañada que pocos del pueblo pisaban. Era tierra vieja, suelta, erosionada por los años y olvidada por todos, menos por él. «¿A dónde nos lleva?», susurró Diego. «No lo sé. Pero si ese animal quiere mostrarnos algo, vale la pena verlo». Al llegar a la barranca, el centinela se detuvo. Dio un par de vueltas sobre un claro cubierto de hojarasca seca, luego miró directo a Joaquín y soltó un resoplido fuerte. Joaquín avanzó con precaución. El terreno estaba blando. Dio unos pasos, apartó unas ramas y entonces lo vio. «¿Qué es eso?», preguntó Diego agachándose a su lado. Eran bolsas. 5 o 6, amontonadas entre los arbustos, algunas rotas, otras apenas cubiertas con tierra suelta. Joaquín se acercó más, tocó una con la punta del machete y la giró. Las letras eran claras. Seminex Corporation, maíz híbrido Gen 84A, uso exclusivo, prohibida su reproducción. Diego leyó en voz baja, como si las palabras le costaran. «Eso es semilla transgénica», dijo Joaquín sin despegar la vista. «No son de aquí. Nadie del pueblo siembra esto». Revisó las demás bolsas, todas iguales, algunas aún con el sello intacto. En una de ellas, más vieja, había un número de lote y un logo. Programa de productividad con apoyo empresarial,
Agrogrupo Arturo Reyes. Se le heló la sangre. Papá, esto es del hacendado. Joaquín no respondió de inmediato. Se enderezó, respiró hondo y miró al centinela. El caballo seguía ahí, en silencio, como si supiera el peso de lo que acababan de encontrar. Sí, hijo, esto es de él y lo estaba escondiendo aquí. Diego frunció el ceño. ¿Pero por qué esconder semillas? Porque no quiere que sepan que está metiendo transgénicos a escondidas. Porque si lo supieran, el pueblo se le viene encima. Y si estas bolsas están aquí, es porque algo peor está por pasar. Joaquín se agachó otra vez, sacó su navaja y cortó un pedazo del costal más nuevo. Nos llevamos esto y lo vamos a mostrar. ¿Y si se enoja? Ya está enojado, ahora va a estar descubierto. El centinela se giró lentamente, como si ya hubiera cumplido su parte. Joaquín lo miró y por primera vez en días sintió algo parecido a esperanza. El caballo no solo estaba guiando, estaba dando armas. Esa tarde, en la reunión con los vecinos, Joaquín colocó las bolsas en medio de la mesa comunal. Esto no es maíz nuestro, es semilla alterada y viene de Arturo. ¿Cómo lo sabes?, preguntó uno de los hombres. Porque lo dice el sello, porque tiene el logo de su programa y porque estaba enterrada en la barranca donde nadie pisa. Lucinda se agachó, leyó las etiquetas y murmuró: esto es grave. Si siembra esto en nuestras tierras, las contamina todas. Las nuestras ya no van a servir. Y si se entera el gobierno, hasta podrían expropiar, agregó Rosalía. Porque estas semillas son ilegales sin permiso federal. El silencio se hizo denso. Gertrudis habló desde la esquina. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos? Y aquí va para ti, que estás siguiendo esta historia. ¿Tú qué harías si encontraras pruebas contra el hombre más poderoso del pueblo? ¿Lo enfrentarías o guardarías silencio por miedo? Déjanos tu opinión en los comentarios. Joaquín, por su parte, ya había tomado una decisión. Y no había vuelta atrás. Aquí están los papeles, dijo Arturo, extendiendo una carpeta sobre la mesa de su oficina con la calma de quien ya se sabe ganador. 10 lotes en total, firmas, sellos y todo en regla, al menos en papel. Del otro lado, el capataz Ignacio tragó saliva. Tenía más de 20 años trabajando con Arturo. Lo había visto comprar tierras, cambiar sembradíos enteros, callar bocas. Pero esto ya era otra cosa. ¿Y los dueños?, preguntó sin tocar los documentos. ¿Qué dueños?, soltó Arturo con una risa seca. Esa gente no tiene títulos. Lo único que tienen es tierra heredada sin papeles, promesas de abuelos muertos y cruces clavadas al borde de las milpas. Ignacio bajó la mirada. Pero tienen historia, don Arturo. Tienen raíces. ¿Y eso a mí qué?, replicó él sirviéndose un trago. Yo necesito producir. La empresa ya está esperando la primera siembra de híbrido. ¿Sabes cuánto van a pagarme por tonelada? Esto no es sentimentalismo, Nacho. Es negocio. El capataz guardó silencio unos segundos. Luego, con cautela, dijo: ¿y si descubren que los papeles son falsos? Arturo se giró con lentitud, copa en mano, y clavó la mirada en él. Nadie va a descubrir nada, porque los que podrían hablar o ya firmaron por miedo o están demasiado ocupados peleando entre ellos. Ignacio bajó la vista al piso. Sabía que no era mentira. Había visto cómo los rumores, los incendios y el miedo estaban dividiendo al pueblo, pero había algo que no lo dejaba tranquilo. Ayer vi al centinela, dijo de pronto. ¿Qué? Al caballo, el que dicen que protege a los Cárdenas. Estaba parado frente al canal, como si supiera lo que se viene. Arturo soltó una carcajada. ¿Y ahora me vas a salir con cuentos de brujería? Ese caballo es un vagabundo. Un animal más, y cuando esto termine, no va a haber ni milpas, ni animales, ni rezos que detengan lo que viene. Ignacio no respondió, pero por dentro algo se movía, algo que no podía ignorar. Esa noche, Ignacio regresó a su casa sin cenar. Su esposa lo vio llegar con la frente baja y los pasos arrastrados. ¿Todo bien? No,
respondió él, dejando el sombrero sobre la mesa. Todo está mal. ¿Otra vez Arturo? Va a desalojarlos a todos, con papeles falsos. Ya lo tiene planeado. Ella se quedó en silencio. Luego se sentó a su lado. Le tomó la mano. ¿Y tú qué vas a hacer? No lo sé. No quiero perder el trabajo, pero tampoco quiero cargar con esto en la conciencia. Entonces escoge bien, porque lo que decidas hoy te va a seguir toda la vida. Al día siguiente, Joaquín y Gertrudis estaban sembrando nuevas semillas cuando Diego llegó corriendo. «Papá, mamá, escuché que Arturo quiere sacar a todos del lado sur. Dicen que ya tiene documentos». Joaquín se limpió el sudor con el brazo. «¿Quién te dijo?» «Un trabajador de la gasolinera. Dice que escuchó al capataz hablando por teléfono». Gertrudis lo miró, preocupada. «¿Y si es verdad?» «Si es verdad», dijo Joaquín, «vamos a necesitar algo más que palabras para detenerlo». Levantó la mirada al cerro. El centinela estaba ahí, como siempre, en su punto más alto, inmóvil, como una sombra vigilante. «Este caballo no ha dejado de mostrarnos lo que otros quieren esconder», murmuró. «Y ahora es nuestro turno de mostrarle al pueblo lo que Arturo está tramando». Gertrudis asintió. Luego le tomó la mano con fuerza. «Nos van a querer callar, Joaquín, pero no lo van a lograr». Y en ese instante, en la hacienda, Ignacio volvía a mirar los documentos sobre la mesa. No los tocaba, no los firmaba, porque en su interior la duda ya era una semilla y comenzaba a germinar. La feria de San Bartolo siempre había sido un día de descanso para el pueblo. Música de banda, puestos de elote con crema, artesanías colgadas en hilos de colores y niños corriendo con globos en la mano. Pero este año el ambiente estaba raro, tenso, como si todos sonrieran por compromiso, como si algo pesado flotara sobre la plaza. Joaquín lo sentía en el pecho desde que llegó con Gertrudis y Diego. No era miedo, era rabia contenida. Y ahí estaba Arturo, caminando entre los puestos como si nada pasara, saludando con una sonrisa fingida, con traje claro y botas lustrosas, seguido de dos hombres que parecían más guardaespaldas que empleados. Llevaba lentes oscuros y un puro en la mano. Saludaba como si todo el pueblo le perteneciera. Joaquín lo vio y no se aguantó. «Ahora sí», dijo en voz baja. «Ya estuvo». Gertrudis le sujetó el brazo. «¿Estás seguro? Ya no se trata de mí. Se trata de todos». Soltó su brazo con firmeza y caminó directo hacia Arturo. La gente empezó a voltear. Las conversaciones se apagaron poco a poco. Los músicos bajaron el volumen. El aire se volvió denso. «Don Arturo», dijo Joaquín en voz alta, deteniéndose frente a él. «Quiero hacerle una pregunta». Arturo se quitó los lentes con lentitud, con esa media sonrisa que usaba para humillar sin necesidad de palabras. «Hombre, Joaquín, ¿ya se te acabaron las tortillas o vienes a regalarme otra denuncia?» Unas risas discretas se escaparon por ahí, pero nadie se atrevió a carcajear. «Quiero que me muestre los títulos de las tierras que dice que compró, las comunales, las nuestras». Arturo levantó una ceja. «¿Títulos? Sí, porque usted anda diciendo que tiene papeles, pero yo y muchos más no hemos firmado nada. Y si va a meterse con lo que no es suyo, al menos tenga los huevos de mostrar en qué se está basando». Un murmullo recorrió la plaza. La gente empezó a acercarse. Unos pararon de vender, otros de comer. Todos escuchaban. Arturo dio un paso al frente. «Tú no entiendes cómo funciona esto, Joaquín. Las tierras no se defienden con machetes ni con palabras, se ganan con influencia. Y tú, mi amigo, no tienes ninguna. Tengo algo mejor, tengo verdad. Tienes pobreza», dijo Arturo con voz seca. «Tienes tierra seca y un caballo vagabundo. Y no hay poder en eso». Joaquín se acercó, casi cara a cara. «¿Y usted qué tiene? ¿Tractores y miedo? Porque si tuviera la razón ya hubiera mostrado los papeles». Arturo bajó la voz, pero no la dureza. «¿Sabes qué es lo que más me molesta de ti, Joaquín? Que piensas que eres el héroe de este pueblo y no eres más que otro terco sin futuro. Y usted no es más que otro rico que cree que todo tiene precio».
Los murmullos se volvieron más fuertes. La gente se acercaba más. Algunos grababan con el celular, otros cruzaban los brazos. El respaldo que Arturo siempre sintió comenzaba a agrietarse. ¿Y ustedes?, gritó Joaquín girándose hacia los vecinos. ¿Van a dejar que alguien venga con papeles dudosos y se lleve lo que sus abuelos trabajaron con las manos? ¿O van a exigir que demuestre lo que dice? Silencio. Luego, una voz. Queremos ver esos papeles. Otra. Sí, que los muestre. Arturo retrocedió medio paso. No tengo que probar nada aquí. Entonces no tiene nada, dijo Gertrudis, que había llegado con Diego del brazo. Porque quien no debe, no teme. Y desde el otro lado de la plaza, parado en la colina que da al pueblo, el centinela relinchó fuerte. Todos voltearon. Ahí estaba, erguido como un guardián antiguo, mirando fijo hacia el centro, como si también exigiera justicia. Y por primera vez, Arturo pareció incomodarse de verdad, porque hasta el silencio ya estaba del lado del pueblo. La noche cayó pesada, sin luna y con un aire que olía a tierra reseca, pero también a peligro. Joaquín no dormía. Desde hacía días, algo le picaba en el pecho, como si el monte le estuviera gritando en silencio. Gertrudis rezaba bajito en el cuarto, con Diego entre los brazos, mientras afuera el centinela se movía inquieto, resoplando, caminando en círculos como si presintiera lo que estaba por venir. Y entonces el cielo se tiñó de rojo. ¡Fuego!, se oyó el grito desde la casa de los Andrade. Joaquín salió corriendo. Las llamas venían por el sur, avanzando rápido, como una lengua que se tragaba todo a su paso. No era un incendio normal, era intencional, planeado. No buscaba tierra, buscaba castigo. Las casas cercanas a la parcela comunal estaban rodeadas de humo. Gritos, carreras, baldes de agua saliendo volando por las ventanas. Y entre la desesperación se escucharon motores. «¡Son ellos!», gritó uno de los vecinos. «¡Vienen en camionetas!». Joaquín alzó la mirada. A lo lejos, 3 luces de faros se acercaban por el camino de terracería. Eran los mismos vehículos que semanas antes habían dejado las huellas junto a su milpa. Venían directo a terminar lo que habían empezado, pero no estaban solos. Del otro lado, donde el camino angosto conecta con el monte, apareció él, el centinela. Se plantó en medio del paso, justo frente a la curva, bajo la luz temblorosa del fuego, quieto, imponente, con los ojos encendidos por el reflejo de las llamas. La primera camioneta frenó en seco. Los otros 2 vehículos se detuvieron detrás. No se movían. Nadie bajaba. El caballo relinchó, fuerte, largo, como si el grito viniera de todos los que alguna vez fueron callados. «¡Muévelo!», se oyó desde una de las camionetas. Pero el animal no se movió, y en ese momento algo cambió. Los vecinos comenzaron a salir de sus casas, con machetes, con cubetas, con lámparas viejas y antorchas improvisadas. Se colocaron alrededor del incendio. No huían, enfrentaban. Gertrudis llegó con Lucinda. Doña Teófila empujaba su bastón como si fuera lanza. Joaquín los vio venir uno a uno, sin miedo. Y los agresores retrocedieron. Uno de ellos bajó la ventanilla. «No venimos a pelear, entonces vete como llegaste», gritó Joaquín, «y dile a tu patrón que no nos vamos a rendir». El centinela relinchó otra vez. La tierra pareció temblar. Las camionetas dieron marcha atrás. Y el fuego, que ya comenzaba a bordear los cultivos, fue contenido. Baldazo tras baldazo, mano con mano, no por milagro, por unidad. Al amanecer, el pueblo estaba ennegrecido, pero no vencido. Las orillas de las casas seguían humeando. Algunas cercas se habían perdido, pero ninguna vida, ninguna voluntad. Joaquín caminó hasta donde el centinela había detenido los vehículos. En el suelo había huellas, colillas, una gorra olvidada, pero más que eso, había historia. Gertrudis llegó a su lado, cansada, con las manos quemadas por el agua caliente. «¿Estás bien?». «Sí, y tú también», ella asintió. «No sé si ganamos, pero hoy no perdimos».
Joaquín miró al centinela, que ahora pastaba tranquilo, como si nada hubiera pasado. Ese caballo salvó al pueblo. Ese caballo ya no es solo un animal, Joaquín, es leyenda. Y así fue. Desde ese día, los niños comenzaron a contar la historia del caballo que se paró frente al fuego y detuvo el mal. Los viejos dejaron veladoras en la colina, y los que antes dudaban, ahora creían. Porque el centinela no hablaba, pero su silencio decía más que 1000 discursos. El humo seguía flotando como un fantasma sobre los campos, aunque el fuego ya se había ido. Las cenizas cubrían la milpa como un manto de duelo, negras, gruesas, todavía calientes en algunos puntos. Joaquín caminaba entre los restos con una libreta en la mano y la cara endurecida. «Aquí», dijo señalando una botella rota, aún con rastro de combustible. Esto lo usaron para prender. Lucinda, que iba detrás, la recogió con un trapo y la guardó en una bolsa de plástico. «Esto ya es prueba», murmuró. «Allá hay huellas de llanta otra vez», avisó uno de los jóvenes del pueblo. «Las mismas marcas del incendio pasado». «Tomen fotos», ordenó Joaquín. «Que quede todo bien registrado». Desde temprano, los vecinos habían formado brigadas para limpiar y, más importante, para documentar. Sabían que sin pruebas todo quedaría en puro chisme. Y esta vez no pensaban quedarse callados. Mientras tanto, Gertrudis se encontraba en la cabecera municipal, de pie frente al escritorio del delegado. La oficina era chica, calurosa y olía a papel viejo. El hombre al otro lado apenas la miraba. Jugaba con un bolígrafo mientras ella le mostraba fotos impresas, bolsas, registros. «¿Todo eso lo recogieron ustedes?», preguntó con voz cansada. «Sí», respondió ella con firmeza. «Aquí están las botellas, las huellas, hasta un encendedor con iniciales. Y tenemos testigos que vieron las camionetas». «¿Y están seguros de que fue el señor Arturo Reyes?». Gertrudis lo miró con los ojos clavados, sin titubear. «No tengo la firma, pero tengo el fuego. ¿Y sabe qué más tengo? A todo un pueblo harto de ser ignorado». El delegado se reclinó en su silla, incómodo. «Doña Gertrudis, usted sabe cómo son estas cosas, sin pruebas formales, sin denuncias previas. El proceso es complicado». «¿Complicado para quién? ¿Para usted o para nosotros que casi perdemos la vida?». Un silencio incómodo se apoderó del cuarto. «Mire, yo no estoy diciendo que no la entienda, solo digo que hay formas, procedimientos. Pues sígase con sus procedimientos, pero le aviso desde ahorita, si no nos ayudan, lo vamos a hacer público, con medios, con redes, con todo, porque no vamos a quedarnos esperando a que el siguiente incendio se lleve a un niño». El delegado tragó saliva. Ella recogió sus papeles, los metió en su bolsa de manta y salió sin despedirse. Al llegar al pueblo, Joaquín la esperaba en la entrada. «¿Cómo te fue?». «Igual que siempre», dijo ella, bajando del coche con la frente brillante de sudor. «Dudaron, evadieron y hasta me hablaron como si estuviera exagerando. ¿Y ahora?». «Ahora vamos a hacerlo a nuestra manera. Yo me voy a encargar de que se entere toda la región. Vamos a poner fotos, nombres, fechas. Si el gobierno no nos escucha, que nos escuche el país». Joaquín le pasó un trapo húmedo por el cuello. Gertrudis lo tomó sin decir nada. Luego se quedaron un rato mirando al horizonte. El centinela estaba ahí, al borde de la colina, observando en silencio. «¿Sabes qué pensé mientras discutía con ese delegado?», dijo ella. «¿Qué? Que este caballo ha hecho más por nosotros que cualquier autoridad». Joaquín sonrió apenas. «Porque él no habla, actúa. Y eso es lo que vamos a hacer, actuar». Esa noche, mientras el pueblo dormía, Gertrudis y Joaquín reunieron toda la evidencia en la cocina. Lucinda llegó con una memoria USB. Diego imprimió las fotos en la escuela con ayuda del maestro jubilado. Armaron carpetas, escribieron testimonios, prepararon todo para enviarlo a medios regionales, estaciones de radio, periodistas independientes. No pedían venganza,
Pedían justicia y lo harían a la vista de todos, porque esta vez entre las cenizas había nacido una verdad y ya no había fuego que pudiera quemarla. La hacienda estaba en silencio, esa clase de silencio denso que no se rompe ni con el zumbido de los focos. Arturo estaba en su oficina solo, con la chaqueta tirada en el respaldo de la silla y la botella de whisky medio vacía sobre la mesa. No había abierto las cortinas en todo el día. Sergio, su hijo, entró sin tocar. Lo encontró hundido en el sillón con la mirada perdida y el vaso en la mano. ¿Estás bien? ¿Qué pregunta es esa?, respondió Arturo con voz rasposa. ¿Crees que uno puede estar bien después de que un pinche caballo se convierte en leyenda y el pueblo empieza a hablar más fuerte que tú? Sergio no respondió. Se sentó frente a él y esperó. Sabía que cuando su padre bebía a esa hora no era por gusto, era por peso. ¿Sabes qué es lo más jodido de todo esto?, dijo Arturo, girando el vaso entre los dedos. Que no sé sembrar, Sergio. El joven parpadeó, sorprendido. ¿Cómo? Eso, no sé, nunca aprendí. Mi padre nunca me enseñó. Él mandaba, pero no metía las manos. Y yo seguí igual. Todo lo que sé es comprar, vender y mandar gente a trabajar. Pero si me das una semilla, no sabría qué hacer con ella. Sergio bajó la vista. Tú heredaste la hacienda, hiciste que creciera, con dinero, con maquinaria, con empresas. Pero ¿sabes qué? Si se me apaga un tractor, si se va la electricidad, no soy nada. Me vuelvo ciego en mi propia tierra. Tomó un trago largo. El vaso sonó seco al golpear la mesa. ¿Crees que me gusta lo que hago? ¿Meterles miedo? ¿Comprar abogados para que inventen títulos? ¿Ver cómo me odian? No, cabrón, no me gusta, pero no sé hacerlo de otra forma. Sergio lo miró largo rato. Luego, con voz suave, le dijo: podrías aprender, podrías cambiar el rumbo. Arturo rió amargamente. A esta edad ya no me da, ya no confío en la tierra, solo en las máquinas. ¿Y qué vas a hacer cuando ya nadie te escuche? Por eso quiero que tú lo sigas, Sergio, que aprendas lo que yo no, que entiendas cómo controlar sin tener que pisotear. Sergio se paró. Yo no quiero controlar, papá. Yo quiero entender, y creo que tú también lo querías, pero te tragó el poder. Arturo se quedó callado. Mientras tanto, en el pueblo, Gertrudis cocinaba en silencio. Joaquín entró con polvo hasta en los dientes. ¿Cómo va todo? La gente está animada. Las mujeres ya están organizando la segunda ronda de recolección de semillas. Y el maestro Pedro va a dar una charla sobre cultivo regenerativo. Gertrudis sirvió 2 platos. Luego, en voz baja, dijo: a veces me pregunto si Arturo siempre fue así. Así como duro, ciego, arrogante, o si alguien lo hizo así. Joaquín se sentó frente a ella. Tal vez no sabe otra forma. Tal vez le enseñaron a desconfiar de la tierra y ahora tiene miedo de volver a ella. Pues que le dé miedo, porque la tierra no perdona, pero también sabe perdonar si se le habla bonito. Ambos comieron en silencio, mientras afuera, en la colina, el centinela caminaba lento, como si supiera que algo estaba cambiando, no en el monte, sino dentro del corazón del enemigo. Y aunque nadie lo justificaba, por primera vez alguien comenzaba a verlo distinto, no menos responsable, solo más humano. La reunión fue en la cancha de básquet, bajo el sol de las 4 de la tarde, cuando el calor pica pero no quema tanto. Nadie llegó con sombrero de fiesta. Nadie llevaba música. Era una asamblea, sí, pero con el pecho apretado, como si todos supieran que lo que se iba a decidir ahí les iba a cambiar la vida. Joaquín se paró en medio del círculo. Tenía tierra bajo las uñas y la camisa sudada, pero la voz firme. Ya basta de esperar que alguien nos dé permiso para existir. Hubo un murmullo, como una ola que va tomando fuerza. Nos quieren quitar las tierras porque no tenemos papeles, pero sí tenemos historia, y eso vale más que cualquier sello. Lucinda levantó una mano. La ley permite que quienes ocupan y trabajan la tierra por generaciones
puedan reclamarla legalmente, no como donación, sino como posesión legítima. ¿Y cómo se hace eso?, preguntó uno de los más jóvenes. Se marca el terreno, se trabaja, se levanta un acta comunitaria, se notifica al registro agrario y se queda uno ahí, sembrando, cuidando, protegiendo. ¿Y si vienen otra vez con fuego?, soltó otra mujer apretando la mandíbula. Gertrudis se levantó. Entonces nos van a encontrar sembrando, unidos, con los ojos abiertos y el corazón firme. No vamos a esperar el siguiente golpe para reaccionar. Don Mateo, con sus 80 años a cuestas, se apoyó en su bastón y dijo: cuando era niño, vi cómo mi abuelo defendía la tierra con una sola pala. No vamos a ser la generación que la pierda con miedo. Esa misma tarde comenzaron a marcar los terrenos, con palos, piedras, cintas. Cada familia fue hasta su parcela, clavó una estaca, tomó fotos, levantó croquis a mano. El maestro Pedro les ayudó con los formatos, Gertrudis con los nombres, Lucinda con los mapas, y el centinela siempre cerca. El caballo no se alejaba. Caminaba entre los surcos con calma, observando. A veces relinchaba bajito, como si aprobara lo que veía. A veces simplemente se detenía y miraba al horizonte, como si estuviera cuidando algo más grande que el campo. Los niños lo seguían como a un santo. Le ofrecían mazorcas pequeñas, agua en baldes. Él no tomaba nada, pero tampoco se iba. Ese animal tiene alma, decía una de las mujeres mayores. Y está del lado bueno. Al caer la noche, Joaquín y Gertrudis se quedaron sentados bajo el mezquite, viendo cómo la gente regresaba a casa con las manos cansadas, pero el corazón despierto. ¿Crees que esto funcione?, preguntó ella en voz baja. No lo sé, pero hoy hicimos algo más que resistir. Hoy dimos un paso al frente. ¿Y si vuelven? Volverán, seguro, pero ya no nos van a encontrar desunidos. Gertrudis se quedó mirando al centinela que dormía a la sombra, como un guardián que no necesitaba techo. Este pueblo está cambiando, Joaquín. No, corrigió él, está despertando. Días después se entregaron los primeros documentos. No eran títulos de lujo, ni escrituras selladas en oro. Eran declaraciones firmadas por el pueblo, con nombres, testimonios y mapas a mano. Se entregaron en el registro, se enviaron copias al gobierno estatal y se enviaron fotos a los medios. No era mucho, pero era algo real, algo que no se puede quemar. Y en el silencio de la madrugada, cuando todo parecía dormido, el centinela se alzaba entre la neblina, firme, como un símbolo vivo de lo que no se deja vencer, porque un pueblo sin tierra se muere. Pero un pueblo que decide quedarse, aunque tiemble, aunque arda, aunque duela, ese pueblo renace. El mediodía cayó con todo su peso sobre la tierra, pero por primera vez en semanas el calor no era enemigo. Joaquín estaba en el campo, con las manos enterradas en la tierra tibia, revisando el rastro de humedad de una llovizna reciente. A lo lejos, Gertrudis venía agitando los brazos. ¡Joaquín! ¡Llegaron los de la organización! Se incorporó rápido, sacudiéndose el polvo de los pantalones. 3 camionetas blancas con logotipos verdes se estacionaban junto a la iglesia. De ellas bajaron ingenieros, técnicos y campesinos de otros pueblos, todos con carpetas, mochilas y sonrisas sinceras. ¿Aquí es Milpillas?, preguntó una mujer de voz clara. Venimos del Frente Agrario Nacional. Supimos de ustedes por los medios. Queremos ayudar. La lucha silenciosa del pueblo empieza a resonar más allá de sus cerros. No están solos. Esa tarde, la cancha de básquet se llenó de pizarrones, muestras de semilla nativa, manuales de cultivo tradicional y algo que el pueblo no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Lo que ustedes han hecho es valiente, dijo el ingeniero que lideraba el grupo, y queremos apoyarlos sin cambiar su forma de vivir. Vamos a trabajar con lo que ustedes ya saben y fortalecerlo.
Lucinda recibió en sus manos una caja con sobres de semillas nativas, algunas que no se sembraban desde hacía generaciones. Gertrudis lloró al ver el nombre escrito a mano: frijol ojo de cabra. Mi abuela sembraba esto, susurró. Joaquín fue el primero en bajar al campo con los técnicos. Aprendió a hacer compostas naturales, a recuperar el agua de lluvia, a sembrar respetando los ciclos. No solo se reactiva la tierra, también la dignidad. El saber de los abuelos vuelve a germinar. Un amanecer después, Joaquín se paró en medio de su parcela con una bolsa de semilla nativa en la mano. Diego lo miraba desde la cerca. «¿Puedo ayudarte?» «Claro, ven». Los dos clavaron la primera línea del surco, luego la segunda. La tierra, aunque cansada, respondió. El centinela observaba desde la loma, como si supiera que algo grande estaba pasando. Joaquín levantó la vista, respiró profundo y dijo: «Esto no lo va a tumbar nadie. Después de todo el fuego y la pérdida, la tierra vuelve a abrirse. Volver a sembrar es el acto más valiente». Los vecinos comenzaron a imitar a Joaquín. Unos sembraron calabaza, otros maíz criollo. Se intercambiaban semillas como antes se intercambiaban favores. La cancha se volvió aula, el templo almacén de herramientas, la cocina de doña Teófila un centro de reunión. Las mujeres del comité crearon un banco de semillas comunitario. Lucinda pegó un cartel en la iglesia: «El que siembra sin miedo, cosecha con dignidad». La comunidad no solo se defiende, florece. La lucha se transforma en celebración colectiva. Un grupo de jóvenes voluntarios del Frente Agrario trajo una sorpresa: una pequeña estación de radio comunitaria. Gertrudis se paró frente al micrófono por primera vez, con la voz temblando. «Aquí estamos, desde Milpillas. Somos pequeños, pero no invisibles. Sembramos memoria, defendemos futuro». Esa noche, desde otras comunidades comenzaron a llegar mensajes de apoyo. «Aquí también resistimos. No están solos». La voz del pueblo se expande. La historia del centinela y su gente ya no es local, es símbolo de algo más grande. Días después, Joaquín volvió a mirar su parcela como quien mira a un hijo recién nacido. Las primeras plantas de maíz asomaban verdes, firmes, derechas. Gertrudis caminó hasta él con una jarra de agua y se la pasó en silencio. «¿Te das cuenta?», dijo él con los ojos brillosos. «Estamos vivos. La tierra nos está diciendo que quiere seguir con nosotros». Ella sonrió, acariciándole la espalda. «Y nosotros con ella». En la colina, el centinela se acomodó entre la sombra de los árboles. Por primera vez en mucho tiempo, no parecía estar vigilando, sino descansando, porque por fin el pueblo sembraba sin miedo y la tierra por fin empezaba a sanar. La noticia se regó como pólvora. Primero fue un reportaje en una estación de radio local, luego un video viral con imágenes del incendio, los costales con semillas transgénicas y un fragmento del discurso de Gertrudis en la plaza del pueblo. En menos de una semana, el caso de Milpillas llegó a medios nacionales. «Campesinos se enfrentan a despojo ilegal por parte de hacendado local», decían los titulares. «El centinela, la historia del caballo que salvó un pueblo», gritaban otros. Arturo no lo podía creer. Desde su oficina tiró el vaso de whisky contra la pared. Sergio lo miró sin decir nada. No hacía falta. Ya no había forma de detener la tormenta. Lo que empezó como una lucha en silencio ahora es voz en todos lados. La verdad ya no puede esconderse. La presión fue tanta que la Secretaría de Agricultura mandó un representante. El gobierno local, hasta entonces ciego, organizó una reunión con carácter urgente. Arturo no tuvo opción. «Debe firmar la devolución parcial de tierras», le dijo el abogado con el rostro tenso, «y aceptar la auditoría de sus siembras». El salón de juntas de la presidencia municipal estaba repleto. Prensa, vecinos, representantes agrarios. Joaquín, parado junto a Gertrudis, esperó el momento.
Arturo firmó. Lo hizo sin protestar, pero su mano temblaba, no por nerviosismo, por rabia. El hombre que parecía invencible se ve obligado a ceder, no por voluntad, sino por verdad. Al terminar la firma, Joaquín se acercó. Todos esperaban un enfrentamiento, pero no hubo insultos, no hubo gritos, solo una mirada directa, firme, sin rencor, pero sin miedo. «No lo odio, don Arturo», le dijo Joaquín, «pero ya no le tengo miedo». Arturo no respondió. Bajó la mirada por primera vez en su vida. «Yo no quería esto», murmuró, apenas audible. «Solo quería que no se me cayera todo encima». «Pues ahora sabe cómo se siente», dijo Joaquín con voz tranquila. Y se fue. Joaquín no lo vence con violencia, lo vence con verdad, y esa derrota pesa más. Esa noche Arturo caminó solo por su hacienda. Miró los campos amplios, los tractores, las bodegas llenas de tecnología, y sintió un vacío que no pudo llenar. Sergio lo encontró en el corral, sentado junto a una pila de costales sin abrir. «¿Te das cuenta que te rendiste?» «No me rendí. Perdí porque nunca supe pelear de verdad». «Tienes tiempo de aprender», le dijo su hijo. «No todo está perdido». Arturo lo miró, cansado. «No sé si me queda fe, pero sí me queda tierra». Arturo no se transforma por completo, pero por primera vez admite su derrota y se permite sentir. Cuando Joaquín volvió a Milpillas, no lo esperaban con vítores, lo esperaban con trabajo. Los vecinos ya estaban sembrando, reforzando cercas, pintando señales de propiedad comunal sobre las piedras. Nadie celebraba en exceso, pero todos tenían los ojos en alto. Gertrudis lo recibió con un abrazo apretado. «¿Y ahora qué sigue? Ahora sí podemos sembrar tranquilos», dijo él, sin mirar atrás. El centinela se acercó desde la colina, lento, majestuoso, como si viniera a verificar que todo estaba en su lugar. «¿Ya lo ve?», dijo Diego. «Hasta él sabe que ganamos». Joaquín acarició al caballo. «No ganamos todo, pero lo que tenemos ya nadie nos lo quita. No hay festejos de película, hay realidad. La tierra sigue dura, el sol sigue fuerte, pero el alma ya no tiene miedo». Y así, entre polvo, sudor y ojos que ya no bajan la mirada, el pueblo comenzó un nuevo camino, uno que no empezó con una ley, ni con una orden, sino con la decisión de no rendirse jamás. El cielo empezaba a pintarse de naranja cuando Joaquín abrió la puerta de su casa. El aire estaba fresco, limpio, con ese aroma a tierra húmeda que solo aparece cuando la milpa vuelve a vivir. Caminó despacio hacia el terreno, donde los primeros rayos del sol tocaban los surcos verdes y vibrantes. Gertrudis ya estaba ahí, hincada frente a una planta joven de maíz, pasando la mano sobre las hojas como si estuviera bendiciéndola. «¿No dormiste?», preguntó él. «Dormí lo justo, pero la tierra me despertó», respondió sin voltear. Joaquín se quedó a su lado en silencio. Frente a ellos, la milpa no solo había crecido, había renacido. Después de tanto fuego, de tanta sequía, de tanta injusticia, volvía a estar de pie. La tierra vuelve a dar fruto, no por milagro, sino por resistencia, por el derecho ganado a cuidar lo que es de uno. Un leve relincho cortó el momento. Desde lo alto del cerro, el centinela apareció por última vez. Estaba solo, sin nadie guiándolo, sin nadie siguiéndolo. Bajó con paso firme hasta el límite de la milpa. Se detuvo. Joaquín lo vio y supo. Lo supo sin palabras. Gertrudis también lo sintió. Acarició el tallo del maíz y se incorporó. «Va a irse, ¿verdad?». «Sí», dijo Joaquín. «Ya hizo lo que tenía que hacer». El centinela relinchó otra vez. Luego alzó la cabeza, miró a Joaquín, a Gertrudis, al campo sembrado y empezó a galopar. No hacia el pueblo, no hacia la hacienda, sino hacia la línea del horizonte, donde el sol terminaba de salir. «Se va solo, pero deja su sombra aquí», dijo ella. «Y su historia», agregó Joaquín. «El centinela no muere, se va cuando ya no es necesario. Se despide sin drama, porque cumplió su papel, encender la raíz». Gertrudis volvió a mirar el campo.
Luego, sin quitar la vista de las hojas recién brotadas, murmuró: «Solo quien cuida la raíz merece el maíz». Joaquín sonrió, dejando que esas palabras se quedaran flotando en el aire. «Eso va a quedar grabado, vieja. No lo dije por poesía, lo dije porque es verdad». Ambos rieron bajito, con esa risa que no es de burla ni de broma, sino de descanso. La frase de Gertrudis resume toda la lucha. No es solo una línea bonita, es una verdad sembrada con dolor y cosechada con dignidad. Con el sol alto, los vecinos comenzaron a salir también. Unos revisaban las parcelas, otros, con machetes al hombro, iban directo a trabajar. Ya no se veía miedo en sus rostros, solo decisión. Lucinda pasó con su canasta llena de mazorcas tiernas. «Ya se fue, ¿verdad?» «Sí», dijo Joaquín. «Bueno, pero nos dejó la tarea». «¿Cuál?». «Hacer que este pueblo nunca vuelva a olvidarse de sí mismo». Joaquín le dio un apretón en el brazo. Ella siguió su camino. Gertrudis volvió a hincarse, quitando la maleza de entre las plantas. «Ahora sí, Joaquín. Ahora podemos sembrar lo que realmente somos». Él la miró. Luego miró su milpa. Y por primera vez no sintió que debía luchar. Sintió que debía cuidar. El conflicto termina, pero la misión apenas empieza. No se trata de ganar la tierra, sino de merecerla cada día. Esa mañana no hubo discursos, ni festejos, ni campanas. Hubo tierra, hubo maíz, hubo trabajo. Y en el recuerdo de todos, un caballo que llegó de la niebla cubierto de sangre y se convirtió en símbolo de lo que nadie más pudo darles: fuerza. Porque la tierra se puede arrebatar, se puede quemar, pero cuando alguien decide volver a sembrarla con fe, la raíz no solo vuelve, la raíz enseña a florecer, y Milpillas por fin volvía a florecer. A veces, la fuerza no está en los puños, sino en las raíces, en la memoria que no se deja arrancar, en la tierra que, aunque la quemen, siempre encuentra forma de volver a florecer. Milpillas no fue solo un pueblo que resistió, fue un recordatorio de que cuando el miedo se convierte en unión, ni el fuego, ni el poder, ni el silencio pueden contra la dignidad. Y a veces solo hace falta un caballo solitario para recordarnos de qué estamos hechos. Si esta historia tocó algo en tu corazón, deja un comentario y cuéntanos, ¿tú también cuidarías la raíz para merecer el maíz? Dale like y compártelo con alguien que crea en la tierra, en la justicia y en las historias que dejan huella. Y si quieres seguir sintiéndote parte de algo más grande, suscríbete al canal, porque vienen más historias que tocan el alma, y esta apenas fue una.